¿Cómo sabe este punto logrado en el último minuto? Bueno, valoración muy positiva por varios aspectos. Primero por el rival. Lo veníamos hablando a lo largo de la semana. La clasificación no hace justicia con lo que este equipo es, con lo que sus jugadores y su cuerpo técnico son y por la entidad del club. Al principio de temporada preguntaban por los equipos que tenían que estar peleando por los puestos altos. Yo siempre dije que Guijuelo es hablar de segunda B y hablar de segunda B es hablar de Guijuelo. A partir de ahí, si ya profundizas un poco antes de enfrentarte a este equipo y ves los números, ves que lleva sin perder desde noviembre del 2019. 12 partidos en casa y solo 2 goles en contra. Equipos de la talla de Celta B o Racing de Ferrol solo han podido empatar aquí. Por lo tanto, para nosotros era importante para seguir creciendo como equipo en campos como este y más con la experiencia de partido de Salamanca y Unionistas de haber hecho pues, nuestros peores partidos en lo que va de temporada. Era una salida muy complicada y la teníamos marcada como un paso adelante. Y aún por encima, pues con las bajas que tuvimos esta semana de última hora. Contábamos con la baja de Pablo Antas por tarjetas la semana pasada, pero tuvimos el infortunio de perder a Hugo San Martín por lesión y a Bicho pues por contacto directo con COVID externo a nosotros. Bueno, metes todo eso en la batidora, llegas aquí, haces un planteamiento con una línea de 5 como hicimos al principio, un poco intentando y buscando sorprender al equipo rival, porque sabemos que Jacobo y Marcos, no solo a nosotros, sino a todos los equipos los estudian muy bien. Es el primer partido que jugamos así. Y bueno, por encima empezamos perdiendo, ¿no? Se pone todo cuesta arriba y creo que en la segunda parte, pasando al plan B, que es nuestro plan A habitual, nuestra línea de 4 y poblando el medio campo, creo que volvimos a ser el Compostela de siempre y creo que el gol que metemos es justo para lo que hemos hecho. Evidentemente es un fastidio para Guijuelo ir ganando desde muy pronto y perder 2 puntos en el 89. Para nosotros el sabor es muy positivo. Te pregunta, ¿crees que el equipo acusó las bajas? Bueno, yo quisiera tener a todos para allí a donde vamos siempre dar nuestra mejor versión. Siempre que un entrenador tiene a todos sus futbolistas, puede hacer distintos planes de partido y tiene otras alternativas. Yo creo que no se ha acusado las bajas. El equipo ya ha estado de 10. Jugadores que venían de jugar poco, alguno debutó hoy en la categoría, como Matías. Creo que han hecho un partido de 10 y creo que han peleado hasta el final y este punto que nos llevamos para Santiago para seguir en lo más alto de la clasificación, pues es todo mérito del grupo, tanto los que se quedaron en Santiago que no pudieron estar aquí, que trabajaron a lo largo de la semana para ayudar a preparar el partido, como la gente de hoy. No acusé las bajas para nada, insisto. Me gustaría tenerlos a todos para poder tener más opciones, pero no he acusado las bajas. Creo que el equipo ha estado en un rendimiento de 10. Hacen un poquito también mención en que habéis roto la mala racha en Salamanca. Correcto. Y preguntan si supone esto un nuevo impulso moral para el equipo. Totalmente. Le estábamos empezando a coger manía a Salamanca y mira que es una buena tierra y que siempre que venimos nos tratáis muy bien, pero bueno, era importante para nosotros eso. Las 2 salidas anteriores, los 2 únicos partidos que hemos perdido han sido aquí, en estas tierras, y para nosotros era fundamental. Bueno, después de las 2 últimas jornadas que llevamos, tanto Deportivo como Coruso en casa, ser capaces de seguir puntuando y no perder esa racha para seguir ahí arriba era muy positivo. Naso Calvo, de La Voz de Galicia, pregunta, ¿en qué medida perjudicó el terreno de juego al Compostela? Bueno, lo del terreno de juego siempre que un equipo viene a jugar a Guijuelo es la cantinela de todas las semanas para los que no tenemos campo de hierba sintética. A mí me parece que el campo, evidentemente hoy llovió, no esperábamos que lloviera tanto y que estuviera así encharcado y demás, pero todo lo que habíamos visto, vídeos de Racing de Ferrol, de Celta B aquí, de partidos que han jugado, mismo el Deportivo, el campo está para jugar. Y este equipo, Guijuelo, cuando se pone a jugar, juega.
O sea, que si nosotros somos un equipo que también quiere la pelota y quiere manejar los tiempos del partido con balón, el campo está para jugar. Evidentemente no es la superficie a la que nosotros estamos acostumbrados, no es lo mismo San Lázaro y no es lo mismo la superficie en la que entrenamos, porque nosotros entrenamos en un campo de hierba natural, tenemos esa suerte, en cuanto al bote, a los controles y demás, pero yo creo que no afectó para nada en lo que fue el planteamiento de partido y en lo que fue el transcurrir del encuentro. Pregunta también, ¿cuál fue la razón de ver una alineación tan inusual y con tantas novedades? Bueno, pues todo lo que comenté en un principio. El momento en el que llegamos, hace una semana hicimos una semana de 3 partidos, ahí no descansamos, bajas que teníamos, el rival, que es fundamental. Para mí el rival es lo que más condiciona tu posicionamiento en el campo y quiénes van a jugar, los jugadores que van a llevarlo a cabo. Y en ese sentido, pues bueno, hoy optamos por un equipo de más envergadura que habitualmente. No somos un equipo excesivamente alto y hoy lo que visteis eran los más altos, porque los que se quedaron en Santiago no son como Roberto Baleato, por ejemplo, que es el jugador más alto que tenemos, ¿no? Pero es por eso que optamos por un perfil para esa línea de 5, un poco con Matías, porque sabíamos que previsiblemente Zamorano podía jugar en esa banda, sabemos el potencial que tiene y bueno, en ese sentido queríamos que en ese duelo en banda pues igualar en cuanto a físico y después un medio campo con Samu y con Baleato para disputas, segundos balones, también frenar un poco pues su juego interior de Kamal y Carlos. Bueno, por ahí vienen un poco las razones. A partir de ahí pues el cuerpo técnico también sabe cómo está trabajando el equipo entre semana y haces un cómputo general de todo y eliges a los 11. También, bueno, pues Xavi y Jimmy, que son los laterales que habitualmente venían jugando, pues también necesitaban un poquito de aire y por ahí viene un poco la decisión. Ya por finalizar, pregunta, ¿estás satisfecho con el empate o crees que el equipo merece los 3 puntos? Bueno, hay que ser realistas. Al final el fútbol son pequeños detalles, ¿no? Lo hago ahora con Jacob y con Marcos. Yo me lamentaba yendo al descanso con el 0-0, una que falla Bryce al principio porque él es diestro, le queda un 1 para 1 con el portero, le queda para la izquierda, la quiere poner a la derecha y no es capaz de finalizar, una de Soto que remata de cabeza solo y se va afuera, pero también hay que ser justo y Zamorano tiene una muy clara con Pato antes del gol y ellos pues se ponen por delante. Entonces el punto es para estar satisfecho. Creo que en la primera parte estuvimos un poquito más igualados, en la segunda sí que jugamos más en campo rival, sí que llegamos a algo más, sí que intervino un poco más pues, su línea defensiva y su portero con alguna parada, pero creo que en el cómputo general el empate es lo que merecemos los dos. ¿Algún medio de Salamanca quiere preguntar algo? ¿No se arrepiente un poco de haber salido con 5? Porque luego el equipo cuando vuelve a reubicarlo con 4 es totalmente diferente de ese Compostela que estábamos acostumbrados. Sí, y eso estaba yo en el banquillo pensando. Maldito el día en el que cambiamos, ¿no? Pero al faltar ciertos jugadores que para nosotros, sobre todo en el medio campo, son jugadores que no digamos que son los que nos hacen jugar, pero sí que nos dan otras variantes y entienden el juego de otra manera. Creíamos que lo más adecuado era esto. Nosotros lo que buscábamos con esa línea de 3 centrales era que si perdemos jugadores de medio campo que nos den ese juego interior, generar la ventaja con una superioridad numérica en la primera línea, con la línea de 3. Ellos en defensa un 4-4-2, nosotros con una línea de 3 generar esa superioridad con conducciones de central para atraer medio campo y a partir de ahí que aparecieran los jugadores de arriba. Nosotros somos un equipo que normalmente jugamos de 4 porque esa movilidad de la gente de dentro te permite ya superar presión. Hoy al perder esos jugadores o no poder contar con ellos, optamos por esta opción. ¿Cuál fue la realidad del partido? Que entramos en una vorágine de juego directo y al final ese posicionamiento nos dimos cuenta de que tal y como se puso el partido, que no fue un poco en la línea que nosotros esperábamos,
al final lo que necesitábamos era un hombre más en el medio para el segundo balón y no tanto atrás. Entonces por ahí vienen un poco también los cambios y evidentemente también vienen porque justo tenemos a Guille y a Matías, los dos con tarjeta amarilla, y lo que sí no podíamos permitir era acabar en este campo con un hombre menos, porque entonces ya no iba a ser cuesta arriba, aquello iba a ser escalar el Everest. Viene un poco por ahí la idea y el razonamiento de esto.